Buenas ya tardes o mediodías, como queráis verlo, colchoneros. Atlético de Madrid 2, Málaga 0. Por fin empieza la liga, por fin empieza el fútbol, por fin tenemos un tramo de vídeo más grande para hablar de fútbol y no estamos hablando todo el rato de fichajes y de historias raras, así que va por delante un vídeo para hablar del partido de ayer. Al final del vídeo trataremos algún tema de actualidad, lógicamente, pero vamos con el partido. Lo primero, que es lo que nos da de comer a los atléticos, ¿no? Ver a nuestro equipo jugar y ya si gana, la leche, ¿no? Un partido que a priori era un poco trampa, ¿no? Porque el Málaga es un equipo que viene trabajado, viene preparado del año pasado, vienen una serie de jugadores haciendo lo mismo, tiene jugadores muy interesantes, sobre todo arriba, jugadores muy rápidos y que pues saben aprovechar las contras, ¿no? Y era un partido peligroso, porque el Atlético de Madrid pues tiene jugadores fundamentales con 6, 7 entrenamientos que acaban de llegar, que han estado en el Mundial, que a lo mejor traen una carga de partidos exagerada de la temporada pasada y que requieren ir entrando poco a poco en la dinámica del equipo, ¿no? Que no es tan fácil ir metiendo a todos. Aún así, en la alineación inicial, que es la que tenemos aquí, pues sorprendía la ausencia de Hjulmand, ¿no? Que sí que lleva entrenando y que ha sido muy criticada por algunos comunicadores, ¿no? del Atlético de Madrid. Bueno, yo puedo entender que Coque ya tiene los automatismos, los que tiene el equipo, ¿no? Que no son todos los que a mí me gustarían, ya asimilados, y que Hjulmand, mientras va entrando, pues a lo mejor hace... Bueno, pues hay algunos partidos que le cuesta entrar, pero vamos, yo creo que es un jugador fundamental y sobre todo en un partido que tiene el perfil como el de allí, es que es contra un equipo contragolpeador y veloz. Pues Coque, cuando hacían esas contras en las cuales no iban dándose pases ni mucho menos, eran largas conducciones de jugadores muy rápidos. Eso a Coque le cuesta, sobre todo siendo el que está por delante de la defensa. Nosotros en ataque teníamos esta línea 4-1-4-1, como veis, con Oblak en la portería, Janko y Lenormand en el centro de la defensa, a la izquierda Dani Martínez, a la derecha Domínguez, por delante ese pivote que es Coque y luego una línea de 4, en el centro Barrios y Mendoza, hacia la izquierda Arnau, hacia la derecha Carlos Martín y más arriba Lukman. Y con este dibujo se presionaba, sobre todo con los 5 que están en la segunda línea de 4 y en la punta de ataque, que es Lukman, ¿no? Bueno, como os he comentado, en el primer tiempo el partido no fue bueno. El primer tiempo fue un partido en el que el equipo no logró encontrar lo que se buscaba. En bloque bajo se realizan estos ajustes a 5-4-1 que hemos hablado tantas veces, ¿no? En los cuales Janko pasa un poquito más a la izquierda, Lenormand por el centro y es Carlos Martín el que viene por aquí, ¿no? Y defiende el equipo pues con este 5-4-1, ¿no? Y Arnau a la izquierda, se ponen Coque y Barrios delante de la defensa. Es verdad que en bloque bajo se estuvo muy poco, es verdad que los ataques que realizó el Málaga fueron a la contra prácticamente todos y es cierto que no nos obligó a estar en bloque bajo prácticamente en ningún momento. Hay que recordar que los únicos tiros a puerta, la doble ocasión que tiene el Málaga en la primera parte es ya en el último minuto de la primera parte y además estaba anulado por fuera de juego, o sea que ni siquiera son unos lanzamientos que están en las estadísticas, ¿no? Es que al final el Málaga, el único lanzamiento que hace a puerta es en el descuento del partido, y es un tiro pues que no es... A puerta me refiero entre palos, creo que realiza otros 2 o 3 tiros fuera, pero peligro, ocasiones el Málaga, sensación de peligro en las contras sí, pero peligro, de esto que digas casi no meten un gol,
pues prácticamente eso solo existió en esta jugada que estaba anulada por fuera de juego, esa doble parada de Oblak al final de la primera parte. Así que el Málaga, que vaya por delante, que bastante hizo el Málaga con el equipo que tiene, con el presupuesto que tiene y recién ascendido y con unos jugadores absolutamente faltos de experiencia en primera división y prácticamente todo el equipo de una parte muy grande del equipo de canteranos bastante hizo. O sea, al Málaga, si hay algún malacitano escuchando, no se le puede pedir más. Sí se le puede pedir algo más al Atlético de Madrid. Es verdad que bueno, en la alineación viene marcada por esto que os comento de mundialistas que se han incorporado muy tarde, mundialistas que llevan una semana o 10 días con nosotros y algunas bajas como el Cuti Romero, después recién integrado en la plantilla, y la baja de Julián, que yo creo que, bueno, pues por ahí hay quien dice, yo no quiero adivinar intenciones, yo digo lo que dicen, no es lo que yo pienso, pero dicen que no va a jugar ni este partido ni el del domingo para protegerle de pitidos, etcétera, hasta que se cierre el mercado y que ya no pueda generar ningún problema esta situación, ¿no? Bueno, eso son teorías de gente que adivina intenciones. Yo me cuesta ponerme a adivinar intenciones. No digo que sea mentira o que no sea esto, pero claro, estamos jugando a adivinos. Entonces, con esas bajas, más que hay una serie de jugadores pues que llevan pocos entrenamientos, el equipo era absolutamente de circunstancias, ¿no? Con Domínguez, que yo le vi un punto por debajo del rendimiento que ha dado en la pretemporada, con un Dani Martínez que sí que hizo un muy buen partido, con Carlos Martín aprobado, o sea, tampoco hizo el partido de su vida, pero aprobado, y con un buen Arnau. Son los jugadores del filial que entraron en el equipo titular, que como veis copan las dos bandas. Y bueno, y no fue mal partido de la banda izquierda con Dani y Arnau, que fue por donde mejor entramos en el primer tiempo. Una primera banda, pero digo una primera banda, anda, que estoy yo bien. Una primera parte en la que Barrios se metía aquí en esta esquina para que Arnau entrara por la banda, igual que pasaba con Mendoza, ¿no? Cuando ellos se metían muy atrás, había 5 jugadores que se metían en el borde del área para generar posiciones bueno, pues que fueran inesperadas por la defensa rival. ¿Qué es lo que pasa con estas posiciones? Bueno, aquí lógicamente habría que avanzar todo el equipo para elaborar la jugada. Que estos jugadores se posicionaban muy rápidamente de espaldas y estáticos, y así de espaldas y estáticos es muy difícil abrir una defensa tan bien puesta como la del Málaga, y que incluso no terminaba, tenías tú que con Paredes meterte hacia el área porque no terminaba de hundir la defensa. El Málaga la defensa la tenía fuera del área y cerraba muchos espacios con el resto de líneas más allá del medio del campo, o sea, a la altura aproximadamente del medio del campo, con lo cual entre que adelantan líneas y que es de defensa y que los más adelantados están por el centro del campo, pues hay muy poco espacio entre líneas para poder jugar, con lo cual, ¿cuál era la solución ante esta situación? Pues lógicamente jugar en banda, pero el Atlético de Madrid pues no tuvo fortuna, no supo entrar bien por la banda y nos costó un montón generar ocasiones en el primer tiempo, ¿no? Insisto, ellos al tener la defensa tan adelantada, esta era la opción, y por eso Barrios se abría a la izquierda y Mendoza a la derecha para incrustarse en los picos del área como hemos dibujado, ¿no? Es cierto también que tenemos un problema que arrastramos desde hace tiempo, que es tenemos cierta falta de mecanismos de finalización y que lo llevamos arrastrando un tiempo, insisto, llegamos al área y queremos seguir dando pases, queremos seguir entrando hasta la portería, ¿no? Cuando llegar al área tiene que ser sinónimo de remate o de dejada y remate, pero poco más, ¿no? Tiene que haber un mecanismo en el cual los jugadores que están en el área ofrezcan líneas de pase y el remate sea inminente, ¿no? Nos falta chispa o nos falta tener esas ideas claras, esos mecanismos para finalizar, y en el primer tiempo se notó, y muchas veces incluso cuando una defensa está tan cerrada, jugar con 3 centrocampistas también dificulta la velocidad de balón. Si ya de por sí Coque no es rápido moviendo el balón, le cuesta 3 toques mover el balón, si ya de por sí Mendoza también necesita mejorar en la velocidad de circulación, aunque es el que mejor lo hizo de los 3 ayer, porque Barrios retiene demasiado el balón, aunque hizo un buen partido. En algunas fases del primer tiempo retenía demasiado el balón y era difícil elaborar jugada con Coque y Barrios jugando tan lento en cuanto a los pases. Es verdad que Barrios cogía el balón y se iba a 1, se iba de 2, pero mientras él hacía esos regatitos,
y hay alguna fallo que tuvo, por alguna pérdida que tuvo por querer echarse el equipo a la espalda, entendiendo mal lo que es echarse el equipo a la espalda. En el primer tiempo no terminó, visualmente jugó bien porque se iba de la gente, porque tiene calidad, pero impidió que el rival se descolocara en defensa. Había que haber tenido mucha más velocidad de balón, ¿no? Y yo con 3 centrocampistas ahí me cuesta ver esa velocidad de balón porque hay un tráfico tremendo ahí de jugadores, teniendo en cuenta que ellos juntaban defensa con centro de campo, con delantera y había muy poco espacio por el centro, ¿no? Por eso se tiraba Barrios más hacia arriba y Coque más hacia atrás, ¿no? Porque para intentar durante algunos minutos del partido pues entrar más por banda, ¿no? Porque el centro tenía un tráfico tremendo. Ellos, pues, defendiendo bien, saliendo con velocidad a los atacantes, insisto, no con grandes combinaciones, no haciendo paredes, no, con circulación de balón directamente al área, con grandes movimientos del jugador circulando el balón, grandes carreras hacia el área y generando esa sensación de peligro que no llegaban a culminar porque, claro, realmente luego no tenían esa posibilidad de combinar ya llegando al área o de generar jugada, ¿no? Porque al final no te puedes ir de todos, pero es verdad que con este tipo de jugada nos sacaron un par de tarjetas y casi nos sacan la expulsión de Domínguez, ¿no? Que esto es una falta que está muy al límite. ¿Qué es lo que pasa en el segundo tiempo? ¿Por qué cambia la cosa? Pues cambia la cosa lo primero porque como Domínguez tenía tarjeta y media, pues lo siguiente que pasa es que entra Llorente. Tenemos a Llorente. ¿Qué pasa con Llorente a la contra de Domínguez? Pues que Llorente dejó, como ellos ya no estaban atacando, ellos en ningún momento habían metido al equipo atrás, pues Llorente ya empezó a irse más para adelante. Empezó a juntarse con Carlos Martín, empezó a juntarse con Mendoza, empezó a ir más para arriba y ya desde el inicio del segundo tiempo el hecho de que Llorente ocupara ya partes mucho más cercanas al área que lo que habían hecho tanto Domínguez como Dani Martínez, pues ya empezó a generar un problema porque teníamos superioridad en la banda y se empezó a cargar el juego en la banda derecha. Más aún cuando se realizan los cambios, entra Juliano por Carlos Martín y entra Canguilí por Mendoza. También entra Baena por Arnau. Son 3 cambios en el minuto 57 con más de media hora por delante para intentar sacar el partido y son, claro, lógicamente no hay muchos equipos ni en primera división ni en Europa que te puedan sacar del banquillo a Llorente, Juliano, Kangin Lee y Baena, ¿no? O sea, para empezar, 2 campeones del mundo, un finalista y Kangin Lee que después nos deleitaría con el gol, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que sobre todo por banda derecha empiezan las permutas de las que hemos hablado, ¿no? Que Juliano se mete, que Llorente sigue, que Kangin Lee apoya y son permutas que van realizando combinaciones hasta que alguien logra una pared y entrar por aquí. Empezamos a generar ocasiones claros, incluso antes de ser sustituido Mendoza entra por aquí absolutamente solo, que tuvo una oportunidad muy buena en una combinación con Llorente y finalmente pues llega el momento en el que los jugadores en esta permuta dejan a Kangin Lee, le hacen un aclarado y Kangin Lee se viene hacia el centro y hace el típico slalom de jugador cambio de banda y mete la rosca hacia adentro, ¿no? Insisto, sobre todo Llorente, Kangin Lee, en algunos momentos Juliano, en algunos momentos Barrios, luego aparece Baena también, es que con esa frontal de ataque el Málaga ya después de más de una hora pues lógicamente empieza a acusar el desgaste de haber tenido que correr a defender continuamente, empieza a tener dificultades y al final cae el gol, cae la falta del segundo, hay un cabezazo al palo de Janko, en fin, el equipo, hay un remate también muy bueno de Lukman que para el portero, en fin, en el segundo tiempo el equipo empieza a tener ocasión tras ocasión y al final el partido se gana por acoso y derribo, ¿no? Y porque los cambios, lógicamente, no son los que pudo meter el Málaga por lógica profundidad de plantillo, ¿no? Bueno, pues lógicamente al final el Atlético de Madrid se hace con la victoria tirando de una calidad que nos había faltado en el primer tiempo. Vamos a ver que siempre me hago desaparecer el mismo. En el primer tiempo nos faltó esa calidad que, por lo que sea, nos sobró en el segundo con 2 golazos y con algunas otras oportunidades muy claras, ¿no? Y yo creo que la victoria, a grosso modo, es más que merecida. Insisto, al Málaga no se le puede pedir más. Encima traía unas bajas, pues, una serie de bajas importantes. Entre ellas la de Adrián Niño, que me hubiera gustado verle en el Metropolitano porque yo creo que se lo merece.
le merece ese aplauso que se hubiera ganado de la afición del que es el equipo que le crió, entre comillas, ¿no? Y bueno, es una pena que no hubiera podido jugar este partido porque estoy seguro que era el que más le ilusionaba de toda la temporada. Y insisto, al Málaga, como estoy diciendo desde que ha empezado el programa, pues no le puede reprochar absolutamente nada. Yo creo que dio todo lo que tenía, hizo lo que tenía que hacer y, y es lo que, bueno, es lo que hay. No es su liga, no son puntos que vaya a echar de menos y tendrá que empezar a competir su liga contra los rivales con los que realmente se va a jugar la tostada de no descender y de estar tranquilo en la tabla, ¿no? Yo le veo buen equipo y veo que tiene posibilidades perfectamente si no se le tuercen las cosas y si hacen bien los deberes. Y ayer yo creo que hicieron un buen partido. Yo creo que es un equipo que se puede salvar perfectamente, ¿no? El Atleti, pues el Atleti, lo que hemos dicho, la primera parte con una alineación sui generis, una alineación que nada va a tener que ver con la que saquemos dentro de un mes o dos, y, y que, bueno, y era sacar el partido adelante. Estamos haciendo la pretemporada ya con la liga en marcha y se notó en el segundo tiempo. ¿Qué es mejor en el segundo tiempo? Pues aparte de que salieron jugadores de más calidad y se finalizaron los goles con una calidad tremenda, ¿no? Porque los dos goles son impresionantes, no los puede meter cualquier jugador de cualquier equipo. Pues aparte de que salió esa calidad a relucir, hay que ver que el equipo presionó mejor arriba, metió al rival más en su cancha y recuperamos el balón más cerca del área. Y esto cambia el escenario en dos cosas respecto al primer tiempo. Primero, que si tú recuperas el balón cuando el rival está en salida de presión, el rival está descolocado y es más fácil de atacar. Y segundo, recuperas el balón muy cerca del área, mucho más cerca de cuando tú empiezas la elaboración y tienes 11 tíos delante tapándote el acceso a la portería, con lo cual se mejoran esas dos cosas. Estás recuperando cerca del área, el rival está en desorden porque está saliendo de presión, no tiene tantos jugadores acumulados en defensa, le estás pillando y tienes media jugada hecha porque es que estás al lado ya estás al borde del área o muy cerca del área, ¿no? Y el poder recuperar tantos balones como se recuperaron cerca del área en la segunda parte facilitó esa llegada de ocasiones y ese hecho de que el Málaga en el segundo tiempo sí tuviera esa sensación de asedio que en el primer tiempo no tuvo. En el primer tiempo estuvo bastante cómodo, a pesar de que tuvimos algunas llegadas, alguna oportunidad, solo tuvimos un tiro a puerta en todo el primer tiempo. En el segundo ya la cosa cambió bastante, ¿no? Así que, bueno, un partido de muy menos a muy más, un partido que también el Málaga hizo el proceso inverso, ir de muy más a menos por el lógico cansancio, el calor, etcétera, y el que sus jugadores de banquillo ni mucho menos tenían la calidad de los que salieron del banquillo del Atlético de Madrid, ¿no? Y 3 puntos fundamentales, porque luego tenemos un calendario, tenemos el Villarreal en casa, que no va a ser ningún paseo, y luego tenemos 3 partidos fuera brutales, ¿no? Que son Sevilla, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. O sea que ahí es donde tenemos pues que dar el do de pecho y que empezar a tener el equipo más preparado, ¿no? Y por eso pienso que el domingo va a ser difícil que veamos a según qué jugadores, por teorías conspiratorias, por las teorías que sean, pero va a ser complicado que veamos ni al Cuti ni a Julián el domingo. Ya veremos, ¿eh? Porque luego el Cholo sorpresas te da, ¿no? Pero bueno, al final esto es el fútbol, así están hechos los calendarios. Yo ya os tengo dicho que a mí me sobran 4 equipos en primera. No se trata de dar nombres, se trata de decir que con una primera de 20 equipos es una barbaridad de calendario. Con una primera de 16 equipos habría más posibilidades de que hubiera otros equipos involucrados en la lucha, porque a cuanto más partidos sea la liga, más difícil es seguirle el paso a Madrid y Barcelona. Si le quitas 4 equipos, estamos quitando 8 partidos, estamos poniendo un calendario mucho más liviano y además estamos haciendo que equipos que en la jornada 30 están cerca de la cabeza y luego se vienen abajo en el tramo final, pues estarían ya en la final de liga cerca de la cabeza. Estaremos teniendo ligas más emocionantes, más igualadas y de más calidad, porque hay menos equipos en más calidad, vamos, de aquí a Roma, segurísimo. Pero hay intereses, hay otras cosas, está el money y no se va a hacer en este sentido ningún movimiento, ¿no? Pero bueno, así está el calendario, ¿eh? Y el Madrid y el Barcelona debutan dentro de una semana por el tema del Mundial. ¿Qué mundialistas tenían ellos que no tuviéramos nosotros? El equipo que más jugadores tenía en la final del Mundial. Ahí dejamos el interrogante de por qué tiene una semana más de descanso. Pero bueno, se sacó el partido adelante, que es lo que importa, ¿no? También hoy
ya pasando página, hoy se ha presentado el Cuti Romero. Vamos a ver si podemos ver unas palabritas de el Cuti Romero, pues que ha estado esta mañana en el estadio presentándose y atendiendo un poco a los medios. Vamos a ver qué dice. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por las palabras del presidente y nada, la verdad que venía hablando con mi familia hace tiempo atrás que quería dar este cambio de vida más que todo para mí, para ellos y que se dé la oportunidad de venir a un gran club como el Atlético. La verdad que aún más ganas me dio y nada, es un día importante para nosotros como familia llegar a un grandísimo club. Vengo con mucha expectativa, obviamente que con ganas ya de arrancar, me estoy preparando, pero nada, con muchas ilusiones. Se va a venir una gran temporada y estoy preparado. Decía... Bueno, pues básicamente lo que dicen todos, tampoco tiene mucho secreto, pero bueno, por lo menos no viene diciendo me han obligado. A ver qué papel tiene este jugador, porque es un jugador que hace 2 años era de los mejores centrales del mundo, pero el año pasado tuvo una temporada un poquito decepcionante por las lesiones y por la actuación en global de todo el equipo suyo, ¿no? Pero bueno, a esperar a que tenga ese rendimiento que todos queremos y que tenga una buena, ahora ya que se viste la rojiblanca, pues que le vaya todo muy bien y que nos dé muchas alegrías, ¿no? Podemos presentar una defensa, la verdad es que de las mejores del mundo ahora mismo con los jugadores que tenemos fichados, o sea que, pero bueno, claro, siempre que rindan correctamente y que no se lesionen, ¿no? Porque fijaros Jiménez, qué pedazo de defensa, y lleva una lacra con las lesiones que no ha podido ser ese defensa que prometía ser, ¿no? Que durante varios años tuvo un muy buen rendimiento, que parecía tenía una proyección infinita y que las lesiones se la han cortado de mala manera. Y ya no tiene edad como para recuperar esa proyección, pero bueno, que ahí intervienen otras cosas, ¿no? Pero bueno, le deseamos lo mejor y esperamos que con el Atleti sí que tenga un buen periplo, ¿no? Luego quiero poner un momento la línea de la rueda de prensa de Simeone, bueno, no la rueda de prensa porque no lo vamos a escuchar, pero sí que le preguntan en un momento dado, a ver si lo vemos por aquí, le preguntan una serie de cosas y nos vamos a los cánticos hacia Julián, ¿no? Lógicamente esto viene del chiringuito, ¿de dónde va a venir? Yo fijaros que yo me siento en la grada principal, pero en todo el córner, es decir, tengo a los aficionados del frente, los tengo debajo mío, o sea, los tengo tan debajo como el campo, porque estoy así un poquito hacia el córner, ¿no? Como en donde sacan el córner en el lado izquierdo de esa portería, y yo no me enteré de nada, macho, o sea, no pudo ser un cántico tan notable como para que es verdad que yo no me entero de nada nunca, pero joder, que como para que hayan salido en la rueda de prensa. Y esto me viene a colación de una noticia que salió en el día de ayer, que es que Julián Álvarez le había dado like a que Rodri vaya al Barcelona, ¿no? A raíz de eso, claro, es que yo ya las cosas yo no sé ya cómo explicarlas. Cuando hay una noticia así, por favor, yo sé que es muy fácil leer una noticia y que se te encienda el cerebro de decir, me cago en la madre que le parió, le ha dado al like, no sé qué. Julián bastante hizo el torpe abriendo la puñetera boca en su momento, o sea, bastante echó gasolina a ese incendio que nos metieron los del Barcelona, porque el Barcelona en vez de negociar el fichaje nos mete un incendio. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para cometer el fichaje, porque no tiene realmente la posibilidad de hacerlo y por lo tanto nunca han tenido una intención real de ofrecer eso que dijeron después del Mundial, 130 millones, no, solo hicieron la oferta de 100 a 6 años y lógicamente es inaceptable por lo que os he contado del límite salarial y del coste del jugador anual, ¿no? Que tiene 3 años por amortizar a 20 millones y ya os lo he contado 300 veces, yo creo que no vamos a incidir en esto, que entraríamos en pérdidas con Julián Álvarez si se le venden las condiciones que pedía el Barcelona, ¿no? Así que el Barcelona no ha hecho más que incendiar, mandarnos a hordas de seguidores a nuestros programas, a las webs, a los periódicos. En la radio esta mañana hablaba un
tipo que directamente era mononeuronal el tío. O sea, por favor, buscar el tío del Barcelona, el aficionado que habla esta mañana en Radio Marca, que es un señor que, o sea, yo no entiendo cómo a Radio Marca le interesa que salga eso en su antena. O sea, es increíble. El tipo que ha hablado esta mañana es que no le da. O sea, ha sido una cosa de vergüenza ajena. Por favor, buscarlo sobre las 9 de la mañana, 9 y poco, ha habido unos anuncios y a la vuelta han puesto un mensaje hablado de un señor, pero vergonzoso, de vergüenza ajena, de verdad. Y todo esto, y claro, los seguidores culés a los cuales les han dicho que todo esto es una injusticia, que está Julián en una cárcel, que no sé qué tal, pues le siguen mintiendo. También les dijeron que el primer día de entrenamiento habló con gente en la ciudad deportiva y ese día había estado en un hospital. O sea, quiero decir que mienten con un descaro pavoroso y los seguidores del Barcelona se lo tragan. Pero es que también nos lo tragamos los del Atleti. Entonces, si lógicamente donde hay grandes masas de gente emergen los deficientes, entonces no seamos nosotros. Insisto, bastante gasolina le echó al fuego Julián Álvarez abriendo la boca cuando no corresponde, pero no nos traguemos todo lo que dice la prensa. Para que alimentar el tener nosotros la mierda metida en casa, que haya un ambiente perturbado. Yo ya lo dije el otro día, yo creo que esto es el primer día, según entre al campo, pegarle una pitada que flipe y a partir de ahí indiferencia absoluta, porque si vamos a estar pitando, insultando, pitando, no vamos a perjudicar solo a Julián, vamos a perjudicar al Atlético de Madrid. Y yo creo que tampoco tenemos que ser tan tontos. Creo que generar un ambiente enrarecido en nuestros partidos como locales no nos conviene. Y como afición tenemos que tener el cerebro suficiente como para saber que esto le está interesando a otros, que esto es algo creado por otros, que toda esta mierda, aunque haya echado gasolina al fuego Julián y se merece la pitada que le metamos el primer día que aparezca por allí, a partir de ahí no podemos estar enrareciendo absolutamente todos los partidos de Atlético de Madrid mientras esté Julián, porque si no la vamos a liar, si no vamos a tener un rendimiento de mierda que bastante mal rendimos fuera de casa, ¿no? Así que os tengo que aclarar que cuando dicen que Julián Álvarez le da el like al fichaje de Rodri por el Barcelona, están tergiversando la realidad, porque Julián Álvarez lo que le da es al like a la carta de despedida del Manchester City. Os recuerdo, Julián Álvarez viene del Manchester City, os recuerdo, Julián Álvarez era compañero de Rodri, campeón de la Champions con Rodri en el Manchester City, es amigo de Rodri, coincidió con él, tendrán una relación buena y cuando hace una emotiva carta de despedida del Manchester City, no de llegada al Barcelona, de despedida al equipo en el que coincidieron los dos, le dan like. Y la prensa nos cuenta que le ha dado al like al fichaje de Rodri por el Barcelona, y nosotros como corderitos, como miuras con los cuernos por delante, a creernos que eso es verdad sin contrastar lo que se está diciendo y sin enterarnos de nada. Y igual que tenemos la mierda que nos meten de fuera, resulta que también tenemos la mierda que tenemos dentro, que no nos enteramos de nada. Insisto, Julián tiene su culpa y muy grande en todo este tema, pero lo que es mentira y lo que es verdad es verdad. Y el día que entre Julián por la puerta del estadio y el día que pise ese césped, hay que meterle una pitada que flipe. Y a partir de ahí, porque tiene que enterarse de lo que opinamos de los atléticos, de su actitud. Y a partir de ahí es otro mundo y es otra vida, porque lo que no podemos es perjudicar al resto de sus compañeros con un ambiente de mierda en los partidos de local. Yo creo que la cosa queda clara con esto. Y ya está, joder, y es que este tema ya estoy deseando que pase todo esto, macho, y hubiera sido lo mejor que se hubiera ido, yo lo creo, lo mejor que se hubiera ido al Arsenal, que hubiera venido Gyökeres o cualquier historia o cualquier paja mental, porque nunca el Arsenal llegó a ofrecer a Gyökeres. Eso hubiera sido lo mejor, que hubiera pasado esto, porque nos habíamos quitado historias, de todas estas historias que son lamentables y que muchas veces nos dejan incluso a muchos aficionados de Atlético de Madrid en evidencia, porque nos creemos las mierdas que nos meten para que nos cabreemos y seamos nosotros mismos los que incendiemos nuestro propio club, y nos lo creemos, y somos un poquito torpes. E incluso por el motivo que sea, hay informadores de Atlético que les interesa meter mierda, por lo que sea. Y me queda hablar un poquito de cómo está el tema de fichajes. Bueno, parece ser, y esto hay que contrastarlo, que lo de Jorge Salinas se está enfriando. No tengo el móvil a mano, me habían mandado el soplo de quién es el que puede estar también por ahí a ver si lo puedo localizar en el ordenador, porque a ver si me veo el WhatsApp en el ordenador un momento, porque teníamos un buen soplo de a qué jugador está siguiendo al Atlético de Madrid en vez de
en vez de a Jorge Salinas. Parece que lo de Jorge Salinas se ha enfriado. No me preguntéis por qué. Y vamos a ver. Hugo Bueno. Hugo Bueno, que es el jugador bueno, que por el que iría ahora mismo. Vamos a ver si tenemos más información. Bueno, de momento, a mí lo que me mandan es un WhatsApp que dice, el WhatsApp dice literalmente, el Athletic deja de lado a Jorge Salinas y prefieren a Hugo Bueno. La verdad es que a Hugo Bueno le tengo medio colocado, medio que no. Le tengo medio colocado, medio que no. Pero bueno, aquí me he metido en el Transfer Market brevemente y bueno, es un jugador que está jugando de lateral ahora mismo en los Wolves. Un jugador que es de Vigo, es español y que mide 1,80 y bueno, y poco más. O sea, la verdad es que no le tengo muy situado a este hombre. Dicen que es buen jugador, dicen que tiene mucha profundidad, que puede hacer de carrilero, pues aquí paz y después gloria. Cuando tenga más información, una información más veraz, os lo diré, pero de momento parece que lo de Jorge Salinas se para un poco, según lo que me mandan en un WhatsApp en el que habéis visto que es una frase que poco más explica, ¿no? Y luego sí quería comentaros que se está hablando mucho de Nico Jackson, el jugador del ¿cómo se llama? Del Chelsea, que el Atlético de Madrid anda preguntando que el Chelsea tiene ahí overbooking de jugadores, tiene una plantilla de 40 y que se tiene que sacar algunos y que podría ser uno de los tapados de la operación fin de curso de fichajes del Atlético de Madrid. Ya decimos que buscamos un lateral izquierdo porque actualmente es una posición pues que si bien ayer Dani Martínez cumplió sobradamente, el Atlético de Madrid la quiere reforzar y también hablaban de un regateador y de un delantero. Vamos a ver lo que viene porque el nombre que sí que está sonando y fuerte es el de Nico Jackson, pero a mí no me consta que esa operación esté ahora mismo en una fase avanzada, ¿no? A mí si no me habrían dicho algo más. Sí que parece bastante creíble que se ha parado un poco el tema Jorge Salinas, y ya veremos lo que pasa bueno, con esa operación y que la posible llegada de Hugo Bueno, que de momento tampoco me consta nada. Yo un WhatsApp que me han mandado. Así que el tema fichajes yo entiendo que no está cerrado. También hay movimientos del Galatasaray por Sorloth, pero el Galatasaray quiere una cesión y está difícil de cuadrar el tema cesión porque el Atlético de Madrid tiene el mismo problema que en soltar a Julián Álvarez por 100 millones a 6 años, que es que le tienen que cuadrar las cuentas de los costes salariales y lógicamente, bueno, pues hay una amortización. No solo está el salario del jugador, sino la amortización. Fichó por 40 millones a 5 años y solo lleva 2 años en el Atlético, con lo cual le quedan 3 años, con lo cual le quedan 24 millones ahora mismo de amortizar y esos 24 millones son a 8 por temporada. No puedes entrar en una pérdida de 8 millones por mucho que alguien te cobre el salario si la amortización es tuya, no la puedes ceder a nadie. Puedes que el equipo al que vaya le pague el salario, pero la amortización la pagas y entras en pérdidas otra vez. Entonces yo entiendo que eso de la cesión va a estar muy difícil que se dé, salvo que haya algún pago por la cesión, que lo dudo. Pero vamos, que el interés está ahí y que desde Turquía dicen que el Galatasaray podría afrontar la operación al contado. Pues vamos a ver si puede hacerlo o no, pero de momento la cosa tampoco ha avanzado. O sea que vamos a esperar, vamos a tener calma y vamos a no lanzar las campanas al suelo hasta que no tengamos una información contrastada, ¿no? Pero bueno, yo os digo lo que se huele y lo que se dice y luego ya veremos lo que nos podemos llevar a la boca. Así que, bueno, pues lo siguiente es el partido del Villarreal y partido importante, un partido que fijaros que el Villarreal el otro día empata en campo del Santander, del Racing de Santander, para ser exactos, y si logramos ganarle le metemos 5 puntos, que sería el orden inverso del año anterior, ¿no? Que empezamos nosotros muy mal la liga y ellos muy bien. Pues si nosotros llegamos a hacer 6 de 6 y a ellos les dejamos con un punto, pues sería un partido interesantísimo para ganar y para darle una pequeña estocada al que fue nuestro rival por el tercer puesto. O sea, tremendo lo del año pasado, ¿no? A ver si podemos mejorar esa actuación porque empeorarla va a estar difícil.
Así que a esperar al Villarreal. Buena semana, amigos, y Forza Atleti.